Buenos días, ahora vamos a continuar con el estudio de los tratamientos de fertilización asistida. Es decir, una vez que la paciente o la pareja asisten al consultorio por algún trastorno de la fertilidad, realizamos una historia clínica completa con la anamnesis, examen físico, con una asesoría preconcepcional, establecemos qué métodos diagnósticos solicitamos y una vez con un diagnóstico de certeza, determinamos el tratamiento indicado en cada caso en particular. Los tratamientos o técnicas de reproducción asistida se definen como técnicas por las cuales se obtiene un embarazo en forma independiente del acto sexual. O sea, necesitamos de la tecnología de un laboratorio especializado para lograr un embarazo. Las técnicas de reproducción asistida se clasifican en baja complejidad y en alta complejidad, basándose en la realización de la fertilización dentro del cuerpo de la mujer, como es en el caso de la baja complejidad, o requiriendo un laboratorio para realizar la fertilización, la formación del embrión, como en la alta complejidad. Dentro de la baja complejidad se incluye la inseminación intrauterina y las relaciones sexuales programadas o coitos programados. Y dentro de la alta complejidad incluimos la fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática. Son dos técnicas de laboratorio para las que más adelante vamos a detallar en qué consiste cada una de las técnicas. Otra manera de clasificar los tratamientos o técnicas de fertilización asistida es según el tipo de gameta utilizada, si son gametas propias de la pareja o son gametas donadas. En este caso tenemos, si se tratan de técnicas de baja complejidad, tenemos la inseminación intrauterina homóloga, es decir, con semen de la pareja, y una inseminación intrauterina heteróloga, es decir, con semen donado o un semen de banco. Y las técnicas de alta complejidad, tenemos la fertilización in vitro o ICSI con semen de la pareja, es decir, homóloga, o la fertilización in vitro o ICSI con semen donado. También tenemos la ovodonación, que es las técnicas de reproducción asistida con óvulos donados y con semen de la pareja, y los tratamientos de ovodonación más semen donado, donde ambas gametas son donadas. Vamos a comenzar por la explicación de las diversas técnicas de baja complejidad, dentro de las que se incluyen las relaciones sexuales programadas o coitos programados y las inseminaciones intrauterinas, ya sea con semen de la pareja, es decir, homóloga, o con semen donado, es decir, heterólogas. Definimos inseminación intrauterina como la transferencia de espermatozoides al interior de la cavidad uterina. La inseminación intrauterina puede realizarse, como dijimos previamente, con semen de la pareja, es decir, una inseminación intrauterina homóloga, o con semen donado, es decir, sería una inseminación intrauterina heteróloga. Las inseminaciones con semen donado se realizan en pacientes que tienen un factor masculino, en parejas, que tienen el diagnóstico de un factor masculino severo, como puede ser una disminución de la concentración severa, o sea, una oligospermia severa o una azospermia. ¿Sí? En esos casos se utiliza semen donado. También en parejas homoparentales, es decir, parejas de mujeres, donde, por razones de falta de exposición a espermatozoides, se indica un tratamiento de baja complejidad, según el caso, donde se utiliza semen donado. Y también en los casos
de mujeres sin parejas, que son las mujeres solteras por elección. ¿Sí? En esos casos se realizan inseminaciones intrauterinas con semen donado. La inseminación intrauterina consiste en una estimulación ovárica controlada, puede ser con gonadotrofinas o con citrato de clomifeno, a partir del primer día del ciclo menstrual, realizándose una ecografía basal entre el segundo y el cuarto día del ciclo menstrual. Se da la indicación de la medicación y se realiza un monitoreo ecográfico aproximadamente el día 11 o 12 del ciclo menstrual, donde si se constata un folículo o dos mayor a 18 o 20 milímetros, se indica la aplicación de la HCG, de la gonadotrofina coriónica, a partir de la cual se indica la inseminación intrauterina 36 horas posterior a la aplicación, a la administración de la HCG, que sería en el momento donde se realiza el pico de LH. Sabemos que la paciente está ovulando. La inseminación intrauterina la técnica consiste en la paciente asiste el día indicado, el marido deja previamente la muestra de semen de tratarse de una inseminación homóloga o el banco de semen envía la muestra de semen, se procesa, se realiza un SWIMAP, que es la concentración de los espermatozoides más útiles. Se los ultraconcentra en 0,4 mililitros y a la paciente se la coloca en posición ginecológica, se coloca un espéculo y a través de un catéter donde se carga la muestra de semen se introduce a través del OSE y OSI el catéter y se deja la muestra de semen previamente capacitada en el fondo uterino. Se puede realizar bajo guía ecográfica transabdominal. La inseminación intrauterina consiste en una estimulación ovárica controlada, puede ser con gonadotrofinas o con citrato de clomifeno, a partir del primer día del ciclo menstrual, realizándose una ecografía basal entre el segundo y el cuarto día del ciclo menstrual. Se da la indicación de la medicación y se realiza un monitoreo ecográfico aproximadamente el día 11 o 12 del ciclo menstrual, donde si se constata un folículo o dos mayor a 18 o 20 milímetros, se indica la aplicación de la HCG, de la gonadotrofina coriónica, a partir de la cual se indica la inseminación intrauterina 36 horas posterior a la aplicación, a la administración de la HCG, que sería en el momento donde se realiza el pico de LH. Sabemos que la paciente está ovulando. La inseminación intrauterina la técnica consiste en la paciente asiste el día indicado, el marido deja previamente la muestra de semen de tratarse de una inseminación homóloga o el banco de semen envía la muestra de semen, se procesa, se realiza un SWIMAP, que es la concentración de los espermatozoides más útiles. Se los ultraconcentra en 0,4 mililitros y a la paciente se la coloca en posición ginecológica, se coloca un espéculo y a través de un catéter donde se carga la muestra de semen se introduce a través del OSE y OSI el catéter y se deja la muestra de semen previamente capacitada en el fondo uterino. Se puede realizar bajo guía ecográfica transabdominal. Luego de realizar la inseminación intrauterina, se indica un soporte de la fase lútea que consiste en progesterona micronizada de 200 miligramos, una cápsula por día, vía vaginal, durante 15 días y 15 días después del procedimiento se realiza un dosaje de la subunidad beta para
para obtener el resultado de la inseminación realizada. Bueno, para la realización de para la indicación de una inseminación intrauterina se necesitan dos condiciones indispensables. Por un lado, al menos una de las trompas permeables y por el otro, la recuperación espermática tiene que ser mayor o igual a 5 millones de espermatozoides móviles. Como dijimos, previamente al procedimiento de inseminación propiamente dicho, se realiza una estimulación de la ovulación. El objetivo es en pacientes anovuladoras, o sea que no logran por sí solas en forma espontánea una ovulación. El objetivo de la estimulación ovárica es un desarrollo monofolicular y en el caso de la paciente que sí ovula, se requiere el desarrollo de 2 o 3 folículos para la realización de la inseminación intrauterina. En el caso de las relaciones sexuales también necesitaríamos el desarrollo de 2 o 3 folículos. Y en el caso de los tratamientos de alta complejidad, un desarrollo multifolicular. La medicación necesaria para realizar la hiperestimulación ovárica controlada. En el caso de los tratamientos de baja complejidad utilizamos el citrato de clomifeno y gonadotrofinas. Y en el caso de la alta complejidad utilizamos gonadotrofinas. En algunos casos especiales puede llegar a usarse también gonadotrofinas asociados al citrato de clomifeno. Las gonadotrofinas incluyen FSH recombinante, FSH-LH urinaria y HCG urinaria. Para la realización de la estimulación ovárica controlada, se nos plantea un problema que es qué esquema de medicación utilizar en cada paciente. Para resolver esto debemos basarnos en diferentes parámetros. Entre ellos tenemos la edad de la paciente, el dosaje de FSH, LH y estradiol, es decir, de la reserva ovárica de la mujer, si la paciente tuvo estimulaciones previas, cuáles fueron los esquemas de estimulación previa y la disponibilidad de la droga. Y también en una cuestión económica, ya que son todas drogas de costos, de grandes costos, ¿sí? Son drogas muy caras. El citrato de clomifeno se trata de un fármaco utilizado desde hace mucho tiempo en la estimulación ovárica controlada, muy utilizado en la práctica diaria porque es de fácil administración, la forma de presentación son comprimidos de 50 miligramos y de bajo costo. El citrato de clomifeno se incluye dentro del grupo de los SERM, que son los moduladores selectivos de receptores de estrógeno. Su función es un bloqueo de los receptores estrogénicos, lo que permite que se altere la pulsatilidad en la liberación de GnRH. A través de eso aumenta la producción de FSH y lo que permite es una secuencia de reclutamiento folicular, selección y dominancia folicular. El citrato de clomifeno es excelente fármaco para la estimulación ovárica, sin embargo, por su efecto antiestrogénico, tiene algunos efectos secundarios no deseados, como por ejemplo la disminución del moco cervical, que es desfavorable en el caso de las relaciones sexuales programadas. También altera la citología vaginal y con respecto a la histología uterina provoca una alteración en el desarrollo del endometrio y en muchos casos desarrolla endometrios no aptos para la implantación embrionaria. Bueno, como dijimos, el citrato de clomifeno es un fármaco cuya presentación es en comprimidos de 50 miligramos. Se utilizan 50 miligramos durante 5 días a partir del tercer día o del cuarto día del ciclo menstrual en pacientes en amenorrea en cualquier momento.
y según la respuesta se puede aumentar 50 miligramos más en el ciclo siguiente si no se consiguió la ovulación con la dosis previa. La dosis máxima aceptada es 150 miligramos por día. Si con esa dosis no logra la ovulación, se define resistente al clomifeno. Se define a la paciente como resistente al citrato de clomifeno. A pesar de ser un fármaco bastante utilizado y con muy buenos resultados para la estimulación ovárica, tiene algunos efectos adversos. Entre ellos encontramos los sofocos en un 11% de los casos, un embarazo múltiple entre el 6 y el 12% de los casos, síntomas visuales como escotomas, alteraciones del moco cervical, dijimos que por su efecto antiestrogénico, y puede generar folículos residuales, es decir, encontrarnos con folículos residuales en ciclos siguientes, posteriores a la utilización del citrato de clomifeno en la estimulación ovárica. Entonces, definimos resistencia al citrato de clomifeno como un fracaso en producir un desarrollo folicular cuando se utilizan dosis máximas de 150 miligramos por día durante 5 días y o cuando no se produce una concepción luego de 6 ciclos ovulatorios utilizando para la estimulación ovárica el citrato de clomifeno. Bueno, dentro del otro grupo de fármacos destinados a la estimulación ovárica controlada se encuentran las gonadotrofinas, que son dímeros compuestos por dos subunidades polipeptídicas glicosiladas unidas por puentes de disulfuro. Entre las gonadotrofinas encontramos la FSH y la LH, solas o combinadas. Bueno, las gonadotrofinas que se observan en la diapositiva son las gonadotrofinas utilizadas en la práctica diaria para la estimulación ovárica controlada. Entre ellas tenemos la HMG, que es la gonadotrofina humana menopáusica, FSH urinaria altamente purificada, FSH recombinante, que es FSH pura, LH recombinante es LH pura y FSH más LH recombinante, en donde sabemos exactamente la dosis o la cantidad de FSH y LH que tiene el fármaco. Antes de pasar a la descripción de los tratamientos de alta complejidad, aclaramos que la inseminación intrauterina tiene una tasa de embarazo entre el 15 al 18%. Es una tasa de embarazo baja. Bueno, de esta manera, con esta aclaración, comenzamos la descripción de los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad. Denominamos técnicas de reproducción asistida de alta complejidad aquellas técnicas que requieren de un laboratorio específico, un laboratorio de embriología para realizar la fertilización. Incluimos dentro de esta técnica el FIP o fecundación in vitro y el ICSI, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Tanto el FIP como el ICSI son técnicas de reproducción asistidas cuyo procedimiento está a cargo del embriólogo. Por lo tanto, haremos una breve reseña para poder diferenciar ambas técnicas. No entraremos en detalles metodológicos, pero sí para que quede claro la diferencia entre ambas técnicas. El FIP, fecundación in vitro o fertilización in vitro, consiste en, una vez obtenido el óvulo, el ovocito en estadio M2, se procede a colocar entre 200 a 400.000 espermatozoides por cada óvulo y donde el espermatozoide es más capacitado fertiliza al óvulo en estadio M2, en estadio maduro, meiosis 2. Se entiende que el espermatozoide más capacitado en condiciones va a ser el que va a lograr esta fertilización. Por otro lado, tenemos la técnica del ICSI o inyección intracitoplasmática, que consiste en, una vez obtenido el ovocito en estadio M2,
meiosis 2, dijimos un ovocito maduro, se procede a realizar toda su denudación de la corona radiada y se procede a realizar la inyección propiamente dicho, eligiendo el espermatozoide más capacitado con mejores características morfológicas según el criterio del embriólogo, y se procede a la inyección, a la introducción de dicho espermatozoide dentro del ovocito, también en condiciones necesarias. La realización de una u otra técnica, es decir, del FIB o del ICSI, va a depender de cada pareja, de la indicación que tenga cada pareja, y llegando a esta conclusión entre el médico fertilólogo y el embriólogo. La realización de los tratamientos de fertilización asistida constan con diferentes etapas. Entre ellas tenemos en principio la etapa donde es el estudio de la pareja, que eso hablamos en la clase anterior, donde se solicitan todos los estudios previos de la paciente y de la pareja. Se obtiene un diagnóstico y en base a este diagnóstico se decide la conducta terapéutica. Si se decide realizar un tratamiento de alta complejidad, en base al análisis de los informes de los resultados de los estudios, se realiza la selección de la técnica, ya sea se decide por realizar una fertilización in vitro o un ICSI. Una vez determinada cuál de las dos técnicas vamos a realizar, comenzamos con la hiperestimulación ovárica controlada, que consiste en la administración de una serie de fármacos destinados a aumentar el número de folículos reclutados para poder obtener una mayor cantidad de óvulos luego a través de la punción aspiración folicular. Luego viene el procedimiento de la punción aspiración folicular propiamente dicha, una vez que se dan las condiciones, es decir, que el tamaño de los folículos supere los 18-20 milímetros, esto establecido a través de una ecografía transvaginal. Simultáneamente a la aspiración ovocitaria, dijimos que el marido, el hombre, deja la muestra de semen o se solicita una muestra de semen donado y se realiza la preparación de esta muestra, ¿sí? Una vez obtenidos los ovocitos, son transportados hacia el laboratorio y el embriólogo realiza la fertilización in vitro o la inyección intracitoplasmática de los óvulos, según la técnica que haya sido elegida previamente. Una vez fertilizados y formados los embriones, se realiza la transferencia embrionaria, luego de la cual tenemos una fase lútea, donde realizamos un soporte de la fase lútea indicando la administración de progesterona vía vaginal y finalmente 15 días después se realiza el análisis, el dosaje de la subunidad beta para ver el resultado del tratamiento. La tasa de embarazo de los tratamientos de fertilización asistida varía según el grupo etario y la causa de infertilidad y también el tiempo de evolución de la infertilidad, pero en general tiene una tasa de fertilidad de aproximadamente el 30-35%. En esta diapositiva se encuentran listadas las indicaciones de la fertilización in vitro. Entre ellas tenemos un factor tubárico severo, o sea, cuando no contamos con la permeabilidad de las trompas, puede ser una obstrucción tubaria bilateral por diferentes causas, por un hidrosalpinx, por una esterilización quirúrgica, las ligaduras tubarias pueden ser por una lesión irreversible de las trompas, es decir, el factor tubario es cuando no contamos con la permeabilidad de las trompas, cualquiera sea su causa. Una disfunción ovulatoria sería otra indicación, o sea, la paciente no se logra la ovulación, por ejemplo, en las pacientes con diagnóstico de síndrome de poliquistosis ovárica, donde a pesar de realizar tratamiento médico,
no se logra una ovulación y por lo tanto no se consigue el embarazo, la indicación muy importante es la edad materna avanzada. Consideramos edad materna avanzada a partir de los 35-36 años, donde sabemos que la calidad y la cantidad de ovocitos comienza a disminuir abruptamente, sobre todo a partir de los 40 años. Otra indicación serían inseminaciones intrauterinas previas fallidas. Más de 3 inseminaciones intrauterinas fallidas se considera una indicación para la realización de una técnica de fertilización asistida de alta complejidad. Otro de los casos sería la endometriosis, que también en estos casos la indicación sería realizar tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad. La esterilidad sin causa aparente es lo que hablábamos en las inseminaciones. Una pareja que tiene un diagnóstico de esterilidad sin causa aparente, es decir, donde todos los métodos diagnósticos disponibles informan resultados dentro de los parámetros normales, se realizan inseminaciones intrauterinas y se continúa sin lograr el embarazo, ya se indica la realización de los tratamientos de alta complejidad. Otra indicación es el factor masculino severo, sobre todo una oligospermia severa, es decir, cuando la cantidad de espermatozoides en un SWIMAP o recuperación espermática es menor a 5 millones. Y también está indicado el tratamiento de alta complejidad en pacientes que tienen indicación de tratamiento oncológico donde su fertilidad se pone en juego. Y cuando tenemos indicado realizar sí o sí el ICSI o la inyección intracitoplasmática. En los casos de factor masculino severo, es decir, azospermia, donde se necesita realizar una TC o punción testicular, donde la cantidad de espermatozoides obtenidos es poca y por lo tanto no nos permite realizar una fertilización in vitro, ¿sí? Porque no contamos con 200 a 400.000 espermatozoides por cada óvulo, contamos con 10, con 20 espermatozoides, por lo tanto se realiza el ICSI o inyección intracitoplasmática, que consiste, les recuerdo, en obtener un óvulo, un espermatozoide y la introducción de ese espermatozoide dentro del óvulo para lograr la fertilización. Otra indicación es la edad materna avanzada, lo mismo, mayores de 35-36 años tienen indicación de realización de ICSI. Fallas previas de la fertilización, o sea, pacientes que realizamos previamente tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad y utilizamos la técnica de FIP y no se logra fertilización, o sea, no se logra embriones, en los tratamientos siguientes se indica la realización de ICSI. Bueno, pacientes con azospermia, era un factor masculino severo, es lo que hablamos, y muestras congeladas valiosas. Por ejemplo, en el caso de pacientes que congelan, masculinos que congelan la muestra de semen porque tienen indicado un tratamiento oncológico con fármacos gonotóxicos, las muestras son escasas y sabemos que es lo único que cuenta el paciente, por lo tanto no utilizamos toda la muestra completa en un solo tratamiento. Entonces se va dosificando la cantidad de espermatozoides que se usa. En estos casos la indicación es el ICSI. Una vez que tenemos indicado o seleccionado ya el tipo de técnica de reproducción asistida a realizar, se procede a la realización de la hiperestimulación ovárica controlada. La hiperestimulación ovárica controlada ustedes tienen un esquema que lo van a poder ver, un adjunto, consiste en la obtención de más de un folículo para poder contar con muchos o con varios ovocitos en estadio maduro, ovocitos M2, ¿sí? Para lograr esto necesitamos contar con fármacos estimulantes que son las gonadotrofinas, FSH recombinante
o FSH y LH urinarias o recombinantes que se utilizan a partir del primer día del ciclo menstrual de la mujer. Se requieren también monitoreos ecográficos transvaginales seriados, uno basal entre el primero y el segundo día del ciclo menstrual, y a partir de ahí el próximo monitoreo ecográfico sería un día 5 y cada 48 horas hasta constatar tamaños foliculares mayores a 18-20 milímetros, donde ya se indica la aspiración de la punción aspiración folicular. ¿Sí? A su vez, además de las gonadotrofinas, se utilizan antagonistas para evitar que la paciente se ovule sola y en realidad que esperen, los folículos no rompan y necesitamos nosotros a través del procedimiento de la punción aspiración folicular obtener nosotros los óvulos. Por lo tanto, para evitar la ovulación espontánea se indican los antagonistas de GnRH. Durante el proceso de la hiperestimulación ovárica controlada, hablamos de que es necesario evitar que la paciente se ovule en forma espontánea. Para eso existen dos tipos de fármacos, dos grupos, los agonistas y los antagonistas de la GnRH. Actualmente lo más frecuente es usar el grupo de antagonistas porque tienen ventajas sobre los agonistas. Realizan una inhibición competitiva y una supresión hipofisiaria que depende de la dosis y tiene una rápida reversibilidad, o sea, uno deja de aplicarlo y a las 24 horas revierte su mecanismo de acción. A diferencia de los agonistas, donde se produce, los agonistas tienen una lenta reversibilidad y el fundamento de su mecanismo de acción sería la desensibilización hipofisiaria. Otra desventaja de los agonistas es que se requiere su aplicación desde el ciclo previo, desde el día 21 del ciclo previo y durante todo el ciclo de estimulación. O sea que la paciente está con inyecciones diarias subdérmicas desde el ciclo previo y durante el ciclo de estimulación. Es un tratamiento con poca adhesión de la paciente justamente porque lleva muchos días y es mucho más invasivo que los antagonistas que solo se utilizan a partir del día 5 o 6 del ciclo de hiperestimulación ovárica y durante 3 o 4 o 5 días lo que sea necesario. En esta diapositiva podemos observar un esquema de los protocolos de estimulación con agonistas y del protocolo de estimulación con antagonistas. El protocolo de estimulación con agonistas se denominan protocolos largos porque comienzan en el ciclo previo de la estimulación. Comienzan a aplicarse diariamente fármacos en forma subcutánea en la fase lútea del ciclo previo y continúan durante el ciclo de estimulación ovárica hasta el día de la aplicación de la gonadotrofina coriónica. ¿Sí? Los agonistas, los utilizados es el acetato de leuprolide y el gonapeptil. Por otro lado, tenemos los protocolos cortos con antagonistas que se utilizan a partir, un esquema fijo es a partir del día 6 de estimulación y un esquema flexible es a partir de los folículos midan bajo control ecográfico más de 14 milímetros, comienza la aplicación diaria del antagonista. Entre ellos tenemos el cetrotide y el ganirelix. Son los dos fármacos utilizados como antagonistas. El protocolo con antagonista es el más utilizado actualmente. Una vez completada la hiperestimulación ovárica controlada, con folículos de tamaño mayor a 18-20 milímetros, al menos 2 o 3 folículos con tamaño mayor a 18-20 milímetros, ya es indicación de la aplicación de HCG, gonadotrofina coriónica humana, y se programa la punción aspiración folicular 36 horas posteriores a la aplicación de la HCG. Nosotros sabemos que luego de la aplicación de la HCG, 36 horas es el pico de LH donde se produce la ovulación.
Entonces tenemos que evitar que la paciente se ovule en forma espontánea, por lo tanto el procedimiento tiene que ser en forma puntual, ¿sí? 36 horas después de la aplicación. Es un procedimiento simple pero invasivo, con todos los riesgos que conlleva un procedimiento invasivo. Se realiza en quirófano, puede ser con anestesia local o lo más frecuente es que sea con una neuroleptoanalgesia, o sea que la paciente se encuentra dormida y está bajo sedación y está con analgesia, ¿sí? El procedimiento es guiado por ecografía transvaginal. Se cuenta con un ecógrafo, con un transductor transvaginal que tiene montado una guía metálica por donde va la aguja de punción-aspiración que va conectada a una bomba de aspiración. Se realiza entonces la ecografía transvaginal. Una vez localizado el ovario, comenzamos a la punción del ovario aspirando cada uno de los folículos. El líquido obtenido se recolecta en un tubo de ensayo que se pasa en ese mismo instante al embriólogo que lleva la muestra del líquido folicular y en el laboratorio bajo una lupa busca el óvulo y lo separa, ¿sí? Así realizamos la punción de todos los folículos de ambos ovarios. Constatamos hemostasia y retiramos el transductor transvaginal. Es un procedimiento corto que dura aproximadamente 20 minutos, ¿sí? Y tiene una rápida recuperación. Esta diapositiva entonces muestra un esquema de una punción aspiración folicular, que es lo que acabamos de describir. Además ustedes cuentan con un video donde pueden observarse cómo se realiza una punción aspiración folicular. Lo que acabamos de describir es un procedimiento simple pero invasivo. Acá también podemos observar un esquema de cómo se realiza la punción aspiración folicular. Repetimos, es un procedimiento simple e invasivo de rápida recuperación de la mujer y es un procedimiento ambulatorio. Acá observamos un quirófano equipado con lo requerido para realizar una punción aspiración folicular, es decir, necesitamos una camilla con pierneras para poder poner al paciente en posición ginecológica, un ecógrafo con un transductor transvaginal y está contiguo al laboratorio. Están separados generalmente por una ventana por donde se pasan los tubos con el líquido folicular obtenidos en la punción aspiración folicular. Con respecto a la obtención de la muestra de semen necesaria para la fertilización, puede obtenerse. En el caso de los pacientes normoeyaculadores, se obtiene una muestra de semen obtenida por masturbación en un frasco de urocultivo con no más de 1 hora entre la obtención de la muestra y dejarla en el laboratorio. Y en el caso de los pacientes con azospermia, se obtiene a través de una punción del epididymo en el caso de un diagnóstico de azospermia obstructiva o de una biopsia de testículo en el caso de una azospermia secretora. En el caso de ambos procedimientos, o punción o biopsia testicular, las muestras pueden ser simultáneas, o sea, en fresco, realizarse el procedimiento de la mujer y del hombre en manera simultánea, o puede realizarse previamente la obtención de espermatozoides a través de punción o de biopsia testicular y criopreservar la muestra para utilizarla posteriormente en la realización de la punción aspiración folicular de la mujer. Bueno, una vez obtenido la muestra de semen por cualquiera de sus formas, realizamos el procedimiento de FIP. Entonces, una vez que tenemos los ovocitos por un lado, los espermatozoides por el otro, se realiza lo que les contaba previamente, que por cada óvulo
se exponen entre 200 a 400.000 espermatozoides y se espera haber una incubación, se los pone en incubación durante 16 a 18 horas y se observa la fertilización que se constata a través de la visualización de los pronúcleos. O sea que luego de 16 a 18 horas de incubación del ovocito con los espermatozoides, se observa la fertilización, que es la presencia de pronúcleos dentro del ovocito. En el caso de haber decidido la realización del ICSI, de la inyección intracitoplasmática, se realiza una vez obtenido el ovocito y seleccionado un espermatozoide, se realiza la inyección, la introducción del espermatozoide dentro del ovocito, que es el ICSI, la inyección intracitoplasmática. Se incuba durante 12 a 16 horas, es un poquito menos tiempo, y se ve la fertilización constatando la presencia de pronúcleos. Una vez realizada la fertilización, se procede a observar los embriones, la cantidad de embriones, y se decide la transferencia embrionaria, que se puede realizar el día 2 posterior a la punción aspiración folicular, el día 3 o el día 5 en estadio de blastocisto. Lo más frecuente es realizarla en día 5 porque nos permite una mejor selección embrionaria, es decir, elegir el embrión que morfológicamente tiene más posibilidades de lograr un embarazo. El procedimiento de transferencia embrionaria es un procedimiento simple, no requiere de anestesia, se realiza en un quirófano con todos los insumos adecuados y bajo guía ecográfica transabdominal. Entonces, una vez obtenidos los embriones, se decide a la transferencia de 1 o 2 embriones, no más de 2 embriones. Depende el caso de la pareja o de la paciente, pero se transfiere 1 o 2 embriones. Durante el procedimiento, el biólogo coloca los embriones en un catéter de transferencia embrionaria y le pasa al médico que previamente colocó el espéculo en la mujer en posición ginecológica, un espéculo, localiza el cérvix, realiza la antisepsia con una solución fisiológica que es un medio especial, no hay solución fisiológica común, se denomina PBS, es una solución especial. Es una solución salina especial para los casos de fertilización asistida. Se realiza la limpieza, se localiza OCE y se coloca el catéter que el embriólogo pasa al médico y el catéter atraviesa OCE, OSI, siempre guiado por ecografía transabdominal. Una vez que localizamos que estamos en el fondo de la cavidad uterina, esto lo que nos permite saber que estamos en el fondo de la cavidad uterina es la utilización de estos catéteres de transferencia embrionaria que presentan la punta del catéter, tienen un ecotip, o sea que se permiten ver en la ecografía transabdominal y nos permiten ver la localización del catéter. Una vez que nos encontramos en el fondo de la cavidad uterina, descargamos el contenido del catéter, es decir, el o los embriones en el fondo de la cavidad uterina. Retiramos el catéter y retiramos el espéculo. Luego el embriólogo lleva el catéter y constata que los embriones no hayan quedado en el catéter. En caso contrario, si el catéter presenta un embrión o 2 embriones que no fueron dejados en la cavidad uterina, se entrega nuevamente al médico para que los coloque en la cavidad uterina. La transferencia embrionaria también es un procedimiento ambulatorio. Una vez completado el procedimiento, se indica a la paciente comenzar con un soporte de la fase lútea que consiste en la indicación en la administración vía vaginal
de progesterona 600 miligramos diarios durante 15 días. Luego de esto realizamos el dosaje de subunidad beta para determinar el resultado del tratamiento. Bueno, los tratamientos de reproducción asistida tienen ciertos riesgos por realizarse porque se realizan procedimientos invasivos y presentamos los mismos riesgos que en cualquier procedimiento invasivo. El porcentaje, por suerte, es muy bajo. Tenemos riesgo a procesos infecciosos, a procesos hemorrágicos, y los dos estados más complicados que pueden ser consecuencias de los tratamientos de reproducción asistida son el síndrome de la hiperestimulación ovárica y un embarazo múltiple, y los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples se evitan con la transferencia de 1 o 2 embriones, no más de eso. De todas maneras, todos sabemos que un embrión puede dividirse y originar 2 embriones, ¿sí? Es lo menos frecuente, pero puede suceder. Pero ya todos los protocolos establecen que no más de 2 embriones en la transferencia embrionaria para evitar esta complicación que es el embarazo múltiple. El embarazo múltiple que conlleva a la vez como consecuencias nenes pretérminos que necesitan mucho tiempo en neonatología y muchas veces con complicaciones a futuro. Por lo tanto, se transfieren solamente 1 o 2 embriones para evitar los embarazos múltiples. El objetivo de la fertilización asistida es un bebé sano con una mamá sana en la casa, ¿sí? Un embarazo múltiple, todos sabemos los riesgos obstétricos fetales que conllevan. Y en el caso de la hiperestimulación ovárica, se da en casos puntuales, en pacientes que ya vemos que tienen una ecografía basal con muchos folículos centrales, una hormona antimülleriana muy alta, que hacen prever una hiperestimulación. Es muy frecuente en el caso de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que responden con muchos folículos. En este caso se deben tomar medidas preventivas, o sea, dosis bajas, un esquema de medicación con dosis bajas, y lo que se sugiere es, una vez realizada la punción aspiración, no realizar la transferencia en ese ciclo, sino diferir la transferencia, congelar los embriones y diferir la transferencia para evitar este síndrome de hiperestimulación ovárica o para evitar la forma grave de este síndrome de estimulación ovárica, cuyos síntomas están dados por la subunidad beta, que de lograr un embarazo empeoraría todo el cuadro clínico. Por eso la indicación es en pacientes con un síndrome de hiperestimulación ovárica, congelar embriones y diferir la transferencia. Se denomina el síndrome de hiperestimulación ovárica cuando se obtienen más de 20 ovocitos y cuando tienen un volumen folicular mayor, un tamaño ovárico mayor a 8 centímetros, ¿sí? Generan alteraciones del medio interno que en los casos graves llegan a terapia intensiva y a ser manejado por médicos terapistas. Por lo tanto, para evitar todo este síndrome, se debe diferir la transferencia embrionaria y obviamente para prevenirlo es dar dosis bajas a pacientes que uno sospeche que puede llegar a tener un síndrome de ovario poliquístico. Dentro de los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, tenemos la ovodonación, que son los tratamientos de alta complejidad realizados con óvulos donados. Estos tratamientos están indicados en pacientes con una falla ovárica, ya sea una falla ovárica precoz o una falla ovárica propia de la edad, o en pacientes con disminución de la reserva ovárica con reiterados tratamientos con óvulos propios fallidos. La donación de óvulos consiste en utilizar óvulos donados con el semen de la pareja o con semen donado.
Los óvulos se obtienen a partir de un grupo de pacientes, de mujeres de menos de 30 años, que donan sus óvulos de forma altruista, solamente tienen una remuneración económica, tienen un lucro cesante por el tiempo que les requiere realizar los estudios y el procedimiento, asistir al instituto, pero tiene un fin altruista, ¿sí? No es venta de óvulos, tienen un fin, son mujeres que los donan para ayudar a otras mujeres que no cuentan con óvulos. Son mujeres, las donantes, son mujeres de menos de 30 años, entre 21 y 30 años, con una fertilidad comprobada, ya sea con embarazos o con hijos sanos. El primer filtro es la psicóloga para poder ingresar al programa de ovodonación, y a partir de ahí se realizan todos los estudios en forma completa, los estudios de fertilidad, los estudios para una evaluación clínica, genética, infecciosa y obviamente psicológica. Una vez que tenemos todos los resultados dentro de los parámetros normales, pueden ingresar al programa de ovodonación. A la vez, la paciente receptora de estos óvulos también debe ser estudiada, y debe ser estudiado puntualmente el útero. Una vez que se determina una donante con las características fenotípicas similares a la receptora, se realiza una coordinación del tratamiento, donde a la donante comienza a estimularse, a realizarse la hiperestimulación ovárica controlada, y a la receptora de estos óvulos, o sea, nuestra paciente, vamos a comenzar a preparar el endometrio para hacer un endometrio apto para una implantación embrionaria. Este endometrio se realiza la preparación con valerato de estradiol, 8 miligramos por día, desde el primer día del ciclo menstrual. Se realiza una ecografía aproximadamente el día 12 o 13 del ciclo menstrual de la receptora. Simultáneamente estamos con la hiperestimulación ovárica de la donante. Cuando se programa la aspiración folicular entre un día 13 o 14 del ciclo, el hombre de la pareja deja la muestra de semen o con una muestra de semen de donante y se realiza el procedimiento de fertilización asistida indicado, ya sea FIP o sea ICSI según el caso. Se ve la fertilización y se obtienen los embriones. Simultáneamente a la receptora se comienza a indicar, además del valerato de estradiol, progesterona micronizada 800 miligramos por día para poder comenzar la ventana de implantación del endometrio, ¿sí? Que todos sabemos que necesitamos para que se pueda producir la implantación del embrión. Aproximadamente el día 5 del desarrollo embrionario se transfiere uno o dos embriones a la cavidad uterina de la receptora. Es la misma técnica ya descrita de transferencia embrionaria. De la misma manera, la paciente en quirófano, en posición ginecológica, con un catéter, guiada por una ecografía transvaginal, se procede a dejar el o los embriones en el fondo de la cavidad uterina. La paciente continúa con la indicación de valerato de estradiol más progesterona por vía vaginal durante 15 días más, luego de lo cual se realiza el dosaje de subunidad beta para observar el resultado del tratamiento. La tasa de embarazo de la donación de óvulo es aproximadamente entre el 50 y el 60%, o sea, es una tasa de embarazo muy alta por tratarse de óvulos que provienen de mujeres de menos de 30 años. Bueno, merece una mención especial la ley de la provincia de Buenos Aires de la fertilización médicamente asistida, promulgada en diciembre del año 2010. Fue la provincia precursora, la primera provincia con una ley de fertilización asistida donde se consideraba por primera vez a la infertilidad o trastornos de la fertilidad como una enfermedad.
Más adelante fue promulgada la Ley Nacional 26.062, pero la primera ley fue de la provincia de Buenos Aires en diciembre del año 2010. Esta ley sufrió una serie de modificaciones a lo largo de todos estos años y agregados diferentes a través de estos años. La Ley Provincial de Fertilización Asistida, promulgada en diciembre del 2010, establece que la infertilidad es una enfermedad, por lo tanto obliga a las obras sociales a la cobertura de los tratamientos, a las obras sociales y a las medicinas prepagas, a la cobertura de 4 tratamientos de baja complejidad y 3 tratamientos de alta complejidad. Así como también menciona que los pacientes o las parejas que no presentan una cobertura médica deben recurrir al hospital público, donde se deben realizar los tratamientos de fertilización asistida indicado. De esta manera se conformó la unidad de fertilización asistida del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín en el año 2010, que actualmente funciona en el Servicio de Ginecología y pertenece al Servicio de Ginecología del Hospital San Martín de La Plata. Para acceder a esta cobertura, la ley provincial establece una serie de requisitos, entre ellos 2 años de domicilio en la provincia de Buenos Aires. Durante el desarrollo de esta clase mencionamos en varias oportunidades la criopreservación. Vamos a profundizar en este tema. La criopreservación es una técnica de laboratorio que permite preservar óvulos, embriones, tejido ovárico y o espermatozoides, ¿sí? Para un posterior uso, para una preservación de la fertilidad según el caso indicado. La criopreservación propiamente dicha es una técnica de laboratorio que la realiza el embriólogo. Por lo tanto, la técnica, el procedimiento, nosotros no debemos realizarlo, simplemente debemos conocer las indicaciones y en qué caso realizar cada uno de los diferentes tipos de criopreservación. Esta técnica de laboratorio, la criopreservación, nos permite realizar la preservación de la fertilidad. Entre los distintos métodos de preservación de la fertilidad tenemos, según los casos indicados, la criopreservación de tejido ovárico, que se indica en niñas o en menores que no hayan iniciado relaciones sexuales. La criopreservación de ovocitos en mujeres que no tienen pareja o que por cuestiones personales o religiosas no quieren realizar criopreservación de embriones. La criopreservación de semen en pacientes que tienen indicados realizar tratamientos quimioterápicos o quirúrgicos que ponen en riesgo la fertilidad futura. También no está descrito en este listado, pero tenemos la criopreservación obviamente de embriones en mujeres que tienen pareja, que comparten el proyecto de maternidad y de paternidad. Se puede hacer la criopreservación de embriones, y otra manera de preservar la fertilidad en mujeres que tienen indicados tratamientos con quimioterápicos es con la indicación de análogos de GnRH. El más utilizado es el acetato leuprolide, que se lo indica una vez por mes previo a los ciclos del quimioterápico indicado. Y más experimental es la terapia celular stem cell para regeneración de espermatogonias y ogonias. Bueno, la preservación de la fertilidad está indicado en 2 casos. Por una indicación médica, ante cualquier patología que por sí misma o por el tratamiento requerido pone en riesgo la fertilidad de la persona. Sería por una indicación médica. O puede ser una preservación de la fertilidad social, que es una maternidad diferida por cuestiones personales, donde la mujer decide primero completar diferentes áreas de su vida y luego llevar a cabo la maternidad.
es una decisión personal y en este caso estamos hablando de una maternidad diferida realizando una preservación de la fertilidad por cuestiones sociales. Cabe aclarar que la preservación de la fertilidad por indicación médica está cubierta completamente a un 100% por las obras sociales o por el Estado, recurriendo a los hospitales públicos, no así la preservación de la fertilidad por cuestiones sociales, la maternidad diferida social no está cubierta por las obras sociales, ni tampoco se realiza en los servicios públicos. Con respecto a la preservación de la fertilidad por motivos sociales, o sea, una maternidad diferida social, debemos aclarar que el fundamento de esto, lo que lleva a elegir a la paciente, es una cuestión biológica. Sabemos que la calidad y la cantidad de ovocitos disminuyen con el correr de los años. Esta disminución se produce de una manera drástica a partir de los 35 años, por lo que se disminuye en forma progresiva la tasa de embarazo. El vitrificar óvulos mantiene para el futuro la calidad de los ovocitos y aumenta la posibilidad de un embarazo sano. De esto nos tiene que quedar presente que nosotros como ginecólogos o como médicos, cualquiera sea nuestra especialidad, debemos hablarle a la paciente y debemos plantearle la posibilidad de diferir la transferencia, sobre todo en las pacientes que nos están contando que tienen un deseo de maternidad, pero que no pueden llevarlo a cabo en ese momento. Debemos plantearle la posibilidad de que, y contarles de que existe la vitrificación de ovocitos que preserva nuestra maternidad, que podemos diferir nuestra maternidad, sobre todo en pacientes menores de 30 años, incluso en menores de 35, pero sobre todo en los menores de 30 años, que son las que más posibilidades tienen de tener tratamientos exitosos luego utilizando estos ovocitos. Pero lo que tenemos que tener presente es que siempre plantearle a todas nuestras pacientes que existe esta posibilidad y que pueden llevarlo a cabo, que es probable, así como también mucho más en las pacientes que tienen una indicación médica o quirúrgica que pone en riesgo su fertilidad, también plantearles e indicarles la preservación de la fertilidad, sobre todo en pacientes, repito, que tienen el deseo de maternidad o de paternidad y que no pueden llevar a cabo en ese momento. Como les contaba, el servicio de ginecología del Hospital San Martín cuenta con una unidad de diagnóstico y tratamiento de fertilización asistida desde el año 2010. En el año 2017 inauguramos el laboratorio de embriología en el Hospital San Martín en el servicio de ginecología de la unidad de diagnóstico y tratamiento de fertilización asistida. Es el laboratorio de embriología y el 8 de marzo del 2017 realizamos el primer procedimiento de fertilización asistida de alta complejidad. Como vemos en esta diapositiva, es una foto de nuestro laboratorio que está equipado con instrumental de última generación y con todos los insumos necesarios para llevar a cabo los tratamientos de fertilización asistida de alta y de baja complejidad. En esta foto vemos el sector de alta complejidad. Acá en esta foto podemos ver a nuestro equipo de la unidad de diagnóstico y tratamiento de fertilización asistida del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín de La Plata, donde podemos ver a la doctora Blanca Campostrini, que durante su gestión como jefa de servicio de ginecología se inauguró en primera instancia la unidad de fertilización asistida y durante su gestión también inauguramos, también por las medidas de la doctora, la inauguración del laboratorio de embriología y realizamos el primer procedimiento de fertilización asistida de alta complejidad y a partir de ahí continuamos realizando hasta la actualidad los procedimientos de fertilización asistida de alta y baja complejidad. También vemos a la doctora Mercedes Lazaga, actual jefa de servicio de ginecología,
bueno, acá también estoy yo, donde que soy la jefa de la unidad de diagnóstico y tratamiento de fertilización asistida del servicio de ginecología, y los médicos del staff de la unidad, la doctora Marianela Estechina y la doctora Eugenia Baum. Los biólogos tenemos a la doctora Roxana Napolitano y a la licenciada Carla Valiente. Tenemos nuestro ecografista especialista en ecografías, el doctor Fernando Pizarro, y nuestro andrólogo, el doctor Eduardo Carroza. Todos estos profesionales especializados conformamos la unidad de diagnóstico y tratamiento de fertilización asistida del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín de La Plata. De esta manera damos por finalizado el tema de fertilización, de los tratamientos de fertilización asistida, agradeciendo su atención y espero haber sido clara con toda la explicación otorgada. Muchas gracias.